Hay que decir ahora. Bueno, acá estamos con Ricardo Alfonsín hablando fuera de micrófono porque, claro, la realidad es tan... no sé qué calificativo ponerle a esta realidad que estamos viviendo, pero parecería casi una película de ficción, Ricardo. Sí. ¿Qué es lo que estás viendo hoy? Digamos, ¿cómo describirías este momento de la Argentina? Sí, cuesta creerlo, ¿no? Cuesta explicárselo. Realmente, hace 3 o 4 años no hubiéramos podido imaginar que una personalidad como la de Milei y con sus ideas está gobernando el país. Bueno, pero lo cierto es que lo está gobernando, ¿no? Y creo que se va a dar cuenta la sociedad, más temprano que tarde, que, bueno, las políticas que nos propone para resolver los problemas, sobre todo de los sectores más humildes, o de las clases medias, o de la pequeña y mediana empresa, o de los jubilados, no van a resolver ninguno de los problemas. Es que allí no hay propuesta del gobierno para esos sectores, Ricardo. Claro, bueno, en realidad él cree en el mercado, ¿no es cierto? Cree que el mercado es el que resuelve todos los problemas. En todo caso, no reniega de la intervención del Estado. Él piensa que a veces hay que intervenir en el mercado. El Estado debe intervenir, pero en beneficio de los ricos. Porque cree sinceramente que gobernar para los ricos es la mejor manera de gobernar para los que no son ricos. No sé si lo creerá sinceramente, pero dice eso. Y aunque no lo diga de manera tan directa. Y la verdad que la experiencia, no solamente la nacional, sino la que se ha dado en otros países del mundo, demuestra exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y hoy la Argentina va a contramano de lo que está haciendo el mundo. A contramano, exactamente. Incluso su principal referente, el principal referente de Milei a nivel internacional es Trump. Y tiene un asesor cuyo apellido es Lighthizer, creo, algo así, que piensa exactamente lo contrario. Y va a hacer Trump exactamente lo contrario. Protege la industria nacional, protege el trabajo nacional, procura relocalizar las empresas que se habían ido, las industriales que se habían ido de los Estados Unidos, protege con aranceles al mercado interno para que no ingresen los productos de otros países, se queja de que la Unión Europea se benefició con el formato neoliberal de la globalización. Bueno, está exactamente pensando lo mismo, y sin embargo, a pesar de que Trump, cualquiera sea la opinión que tengamos sobre Trump, sí. Simplemente estoy diciendo lo siguiente: el principal referente de Trump es un hombre que piensa distinto a Trump. Perdón, el principal referente de Milei es Trump, que piensa distinto, muy distinto a Milei. Claro. No, por eso digo, no se entiende a esta altura, y yo voy a criticar mucho a los medios de comunicación porque levanto la vista y veo en la mayoría de los canales que hoy se está hablando del show que va a dar Javier Milei en el Luna Park, sin hablar de la profundidad de los temas que se están jugando y debatiendo en la Argentina. Digo, estamos todos distraídos viendo a un presidente que no gobierna, que se dedica a hacer su stand-up, su autopromoción, y no estamos ni discutiendo ni cuestionando digamos las medidas que no se están tomando. Digo, el 55% de la población en la Argentina pasamos el nivel de... Creció el 11% bueno, en estos 5 meses, casi 6 meses, ¿no? Ya casi va medio año, y ha crecido el 11% la pobreza. Se ha perdido el poder adquisitivo de los salarios de una manera que no se había registrado en tan poco tiempo nunca en la historia argentina, del salario registrado, del no registrado todavía mucho más, del salario público también, de los jubilados. Con eso cae el consumo, con el caer el consumo cae la producción, al caer la producción se despide empleo, aumenta la pobreza. Bueno, esa es la realidad hoy de la Argentina. Exactamente, esa es la realidad. Y no, a ver, yo podría contestar como hacen algunos correligionarios, tratando de quedar bien con el electorado de Milei, porque presuponen que sigue siendo acompañado todavía con una proporción mayoritaria de argentinos, y podría decir, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo, porque la verdad es que la situación es complicada y no se arregla de un día para el otro. Pero prefiero ser más honesto, aunque me genere antipatía, aunque la gente, bueno, resulta antipático ante la gente, ¿no? No se van a modificar las cosas, no van a cambiar las cosas si no hay un cambio de política. Y el presidente no se deja ayudar, no solo no se deja ayudar, sino que considera ratas, gusanos, parásitos, ignorantes, burros y malintencionados a quienes piensan de una manera distinta a la de él. Ahora, ¿qué pasa? Vos fuiste parte de nuestro parlamento en otros periodos.
¿qué pasa con este Parlamento que no se atreve a tirar abajo algo que es gravísimo, que es el decreto de necesidad de urgencia, que sigue teniendo efectos devastadores? ¿Qué es lo que pasa? Se hacen los distraídos. Gracias a Dios en el Senado se rechazó. Se hacen los distraídos. Son los mismos, tenemos que tenerlo en cuenta esto, los mismos que se rasgaban las vestiduras en el altar de las instituciones cuando, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia sancionaba un DNU porque no podía funcionar el Congreso. En ese caso sí que estaban justificados los DNU. Se rasgaban las vestiduras. Yo me acuerdo que organizaban marchas por la democracia. ¿Vos te acordás? Sí, sí, claramente. Las marchas por la democracia. Me acuerdo que habían publicado documentos en los que se afirmaba que nunca, como en el año, esto era en el año 2021 más o menos, ¿no? Que nunca había estado tan en riesgo la democracia desde 1983. Una cosa absolutamente arbitraria y traída de los pelos. Y ahora, frente a un DNU que es ostensiblemente inconstitucional, que viola claramente la Constitución Nacional, que modifica 200 leyes más o menos, se hacen los distraídos. No en el Senado, pero en diputados. Se hacen los distraídos, no reaccionan como reaccionaban antes, lo que demuestra que eso era una impostura, que lo que le molestaba en realidad del anterior gobierno eran las políticas económicas y sociales. Eso era lo que les molestaba. Después, si alguien, un gobierno que aplica políticas que a los que se quejaban antes les parecen buenas, se hacen los distraídos, aunque utilice recursos que no están previstos en la Constitución Nacional. Porque esto me llama la atención, vos lo marcas con muchísima claridad. Se sigue debatiendo, en este caso, bueno, una ley que le daría legalidad, entre otras cosas, a ese decreto de necesidad de urgencia, pero digamos que es francamente inconstitucional. Entonces, no se entiende, ¿es miedo? ¿Es haber abandonado posiciones? ¿Es pensar en el interés personal algunos diputados y diputadas? ¿O es un convencimiento ideológico? No, es un poco de todo eso que vos decís. Hay muchos que están queriendo sintonizar con lo que consideran la opinión pública mayoritaria para despegarse en su momento, cuando la sociedad ya se empiece a enojar. Seguramente si eso llega a ocurrir, los mismos que están hoy diciendo las cosas que dicen van a decir que nunca las dijeron. Es un poco que no existe realmente un compromiso con las instituciones de la República, tienen doble vara. Para ellos las cosas no son buenas o malas en sí mismos, son buenas según quien las hace. Bueno, y lamentablemente en este tipo de comportamientos ha caído la Unión Cívica Radical. Es una vergüenza, sinceramente, es una vergüenza. Y te voy a decir algo, mira, porque está instalada la idea de que Cambiemos, el gobierno de Cambiemos, fue un gobierno que fue respetuoso con las instituciones, se ha instalado esa idea, a pesar de que la experiencia o la realidad demuestra que las cosas no eran tan así. Mira, te voy a decir, Cambiemos, ya han pasado 10 años, ¿no?, de que se hizo este acuerdo. Cambiemos no representó ninguna mejoría en la calidad de vida de la sociedad, no representó ningún cambio en este sentido. Bueno, por eso perdió las elecciones. La situación social y económica cuando dejó el gobierno, cuando terminó el gobierno, era peor que la que existía al momento en el que asumió. Pero además, desde el punto de vista institucional, tampoco representó ninguna mejoría ni calidad institucional. En la calidad institucional, te cuento, mira, para mencionarte 3 casos nada más. Comenzó el gobierno nombrando jueces de la Corte por decreto. Eso es un sacrilegio. Sí. Eso es un sacrilegio republicano. Bueno, pero además después, yo me acuerdo que decían, hay 2 leyes que para mí hay que modificar en la Argentina, yo sigo diciendo lo mismo. Una es la ley que reglamenta los DNU, es muy mala, y están empezándolo a reconocer también ahora los amigos de Unión por la Patria. Y la otra ley que es mala, o por lo menos contraría la Constitución, si no les gusta lo que prevé la Constitución, no la violen, cambiémosla. Es la que dispone la integración, la que desde el año 2006 dispuso la integración del Consejo de la Magistratura. Bueno, esas leyes fueron muy criticadas por Cambiemos. Incluso decían que la necesidad de lograr que las instituciones funcionen era la idea fuerza de Cambiemos la que justificaba que se reunieran fuerzas que piensan tan distinto. Bueno, mira, ninguna de esas 2 leyes se modificó. Cuando terminó el mandato ¿las usaron? Sí, mucho. Cuando terminó el mandato de Macri o de Cambiemos,
Ni una coma se modificó la ley que reglamenta los DNU. Ni una coma se modificó en la ley que dispone la integración del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿a qué conclusión llega la gente? Tendría que llegar. Bueno, que era nada más que republicanismo retórico. En todo caso, yo creo que la sociedad argentina sigue dividida entre peronismo y antiperonismo. Sí. Vos sabés que creo que ese Sí. es uno de los... Digo, hoy tengo la impresión de que a un radical que va a votar junto con alguien de Unión por la Patria le dicen vos sos kirchnerista o peronista y se asusta como Sí, si fuera tal la cual, mancha tal venenosa. cual. Bueno, eso es pérdida de calidad de la política, pérdida de sentido de la responsabilidad en lo político. ¿Cómo van a dejar de votar una cosa que creen que es buena para el país porque Unión por la Patria vota en la misma dirección? Eso no se puede justificar eso, ¿no? Eso es la negación de la política. Pero y eso existe, claro. Y mira, aprobaron la ley base en diputado media sanción. Eso es una vergüenza. Sobre todo el RIGI. Yo creo que se va a hablar en un tiempo más, cuando se escriba la historia de estos años, se va a mencionar el proyecto de ley bases, sobre todo el capítulo que contiene el régimen para incentivar inversiones, se va a mencionar como un proyecto paradigmático de agresión al interés nacional, que fue aprobado además por el Congreso Nacional, por el diputado, ¿no? Esperanzas, Que el Senado no esperanzas, pero digo, bueno, en senadores ya sabemos, no sale, tiene que volver a diputados. Sí, señor. ¿Vos crees que se va a terminar aprobando? Yo creo que sí, pero con muchos cambios. Para mí lo peor que tiene ese régimen, esa ley es la del RIGI. Eso es una barbaridad, pero es una barbaridad. No sé cómo lo pudieron votar partidos que se dicen populares. No solo la Unión Cívica Radical lo votó, otros partidos o otros dirigentes que se dicen, bueno, que dicen que defienden el interés nacional, que defienden el interés general, pudieron votarlo. No sé cómo pudieron votar el RIGI, ese esperpento. Pero además, la facultad de delegaciones. Claro. ¿A vos te parece que podés, porque qué es, para que la audiencia entienda, qué es qué facultades pide que le deleguen el presidente? ¿De qué facultades se tratan? Es algo así como si el presidente de la República le pidiera al Congreso que le permita dictar sentencias, ¿no? El presidente no puede sancionar leyes, salvo en casos excepcionalísimos frente a ciertas circunstancias, que no se dan ninguna en esta ocasión. Entonces, pero le pide al Parlamento que le permita dictar leyes. ¿Para qué? Para reformar el Estado. A una persona que dice que el Estado es una organización criminal, a una persona que odia lo público, a una persona que dice, como dijo en España, que el Estado era una institución maldita. ¿Cómo le vas a dar facultades legislativas para reformar al Estado sin debate, sin discutir con la oposición, sin saber por qué razón hace las cosas? Eso es otra barbaridad que no deberíamos dejar de mencionar. Lo mismo que lo que se hizo con la reforma del sistema tributario. Han bajado los impuestos a los más ricos y le han restituido los impuestos a los trabajadores. A ver, ¿por qué no dejaron los impuestos en estas circunstancias en las que las cosas están tan difíciles? ¿Por qué no dejaron como está el impuesto a los bienes personales y postergaron para más adelante la discusión acerca de si hay que restituir o no y en qué condiciones el impuesto a las ganancias? Bueno, porque están gobernando no para el sector de la sociedad que lo votó, por lo menos yo creo que gran mayoría de los votos que recibió Milei fueron de clase media, gran mayoría, y de clase baja también. Sí, sí. Bueno, pero los va a perjudicar con estas cosas, ¿no? Ya lo estamos viendo. Mencionaste España y obviamente lo dijimos en el comienzo de nuestra charla. Impensado también, digamos, con un país con el que tenemos lazos históricos, afectivos, de todo tipo, comerciales, no podés creer, culturales. Pero déjame decirte algo más con el partido. Yo lo hago a todo esto, no porque me preocupe el partido, me preocupan las herramientas que pueden contribuir en la lucha por la defensa de los intereses populares, y quiero rescatar al partido como una herramienta al servicio de los intereses populares. Pero fíjate otra cosa que dice. Por ejemplo, el presidente Locke dice, nosotros, y lo han acompañado de todas las líneas en la Unión Cívica Radical, dice, nosotros tenemos que brindar las herramientas que nos pide el Poder Ejecutivo porque ha ganado las elecciones por una amplia diferencia, la sociedad quiere un cambio, de manera que tenemos que facilitarle las herramientas que nos solicita.
Pero ¿desde cuándo piensan así? Porque Alberto Fernández, que ganó también por amplia diferencia, no le votaron ninguna de las herramientas, como dicen ahora, que le solicitaba. Y le pregunto al presidente del bloque si en Córdoba, con el gobernador Yarlor, actúa de esta manera. A ver si en Córdoba le brinda las herramientas porque ganó las elecciones. Entonces, que no nos tomen por tontos, no, por favor, que no nos tomen por tontos. Y ojalá se manifiesten con relación a lo que ha ocurrido en España. Es grave, muy preocupante lo que ha ocurrido en España. Y te digo, no solamente afecta nuestras relaciones con España, afecta las relaciones con la Unión Europea, porque los agravios que profirió contra España y contra el gobierno, bueno, se extienden también a muchas fuerzas políticas que comparten el signo político con el PSOE, de manera que se sienten tan agredidas como se puede haber sentido el Partido Socialista y los españoles que acompañan tiene una filosofía política, económica y social muy diferente a la de Milei, y nuestra reputación ha quedado afectada en el mundo, negativamente afectada. Es increíble. Y encima siguen avanzando en esa dirección, siguen escalando el conflicto. Es como si creyeran que somos tontos, nos dicen, no, es una cuestión personal. Sí, es como que si un señor que se llama Pedro Sánchez, que no sé quién será, y otro que se llama Javier Milei, se han enojado y es una disputa que no tiene ningún significado político, y en realidad el presidente de España está exagerando el conflicto. Y continúa haciendo, como se toma en broma las cosas, sigue haciendo chistes por las redes sociales. Yo creo que no tienen conciencia acerca de lo que es gobernar, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Pensaba si la ultraderecha en realidad no busca borrar las fronteras y que, digamos, los capitales internacionales, por sobre los estados nacionales, hagan y deshagan a su antojo. Bueno, eso es lo que viene pasando, bastante viene pasando eso, ¿eh? También en los países por eso lo ponen poderosos. En el término de lo personal. Claro, pero ahora se está dando una declaración distinta. Milei no está enterado de los cambios que se están dando. Yo creo, Estados Unidos, por ejemplo, está tomando decisiones muy duras, fuertes, protegiendo su industria, protegiendo el trabajo, protegiéndose de las importaciones de otros países, frente a China, por ejemplo. Bueno, yo creo que estamos viviendo un cambio muy importante, pero Milei sigue pensando que el enemigo es el Estado, que el Estado es una institución criminal, y bueno, en la medida en que siga pensando estas cosas, va a delegar todo lo que tiene que ver con la economía, y la mayor cantidad de cuestiones vinculadas a la organización de lo social se las va a delegar al mercado, y esto nos va a hacer mucho daño, no a todos los sectores, por supuesto, pero a las clases medias, a las pequeñas y medianas empresas, a la educación pública. Va a generar muchísimos problemas, pero bueno, la sociedad tiene derecho a experimentar, tiene derecho a probar, y ya más temprano que tarde creo que va a poder constatar que esto no resuelve los problemas. Una más, Ricardo, porque vemos lo que está pasando en la provincia de Misiones, donde la policía, docentes, personal sanitario comienzan a rebelarse sobre salarios paupérrimos. Realmente son paupérrimos, están rozando ya no la línea de pobreza, sino la línea de indigencia. ¿Vos crees que el cambio, y que no se entienda esto como intentar destituir a un gobierno, sino que el pueblo empiece a manifestar su descontento de esto, que esto se puede replicar en otros lugares, y que esto quizás llame a la reflexión a diputados y senadores que tienen que tomar una responsabilidad para ponerse al frente de esas demandas? Y al gobierno, que se dé cuenta que no es el dueño de la verdad. En general, el que se siente el dueño de la verdad es un soberbio, y los soberbios menosprecian a los que piensan distinto y los descalifican y no los consideran. Y no es esa la mejor condición para un presidente, ¿no? Para un hombre que tiene que tratar de gobernar un país. Sí, yo creo que se van a extender, porque ¿cuáles son los problemas que se le están presentando a todas las provincias? Primero, el gobierno deja de recaudar porque la actividad económica cae mucho, entonces le manda menos recursos de los que debería mandar. Además, no cumple con la ley, por ejemplo, con los recursos que debería mandar para el incentivo docente. No cumple con las universidades con los recursos que debería mandar para las universidades. No cumple con los recursos que debería mandar para el transporte. Bueno, las provincias dejan, como consecuencia de la caída de la economía, también dejan de recaudar. Se va a generar una crisis muy severa, que tendrá primero características sociales y luego políticas. Pero bueno, seguramente algunos de los que nos escuchan, que han votado a Milei y siguen creyendo en Milei, y tal vez algunos a los que le conviene esta política de Milei, va a decir que nosotros somos unos agoreros. Bueno, está bien, ojalá estemos equivocados, ojalá las políticas aplicadas
si se puede llamar políticas, resuelvan los problemas. Pero creo que no va a ser así la cosa y tenemos la obligación de decir lo que creemos, que cambie las políticas este señor y que se deje de pelearse con todo el mundo, hacia adentro y hacia afuera, que se deje de pelear. El que no sea capaz de resistir la tentación de sacarse las ganas en política, que se dedique a otra cosa, porque en general sacarse las ganas no es bueno para el conjunto de la sociedad. Ricardo Alfonsín nos visitó y, como dice la canción que canta José Ángel Trelles, hay que decirlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es el tema. Es precioso. ¿Qué género es eso? No es tango eso, porque él cantaba tango. No es tango, es melódico popular, diría. Sí, con algo de folclore, de litoraleño, sí. No sé. Sí, es una preciosa canción. Sí, lindísima. Que tiene mucha sustancia, Lo mucho escuché, contenido. Sí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias, Ricardo. Y te felicito por tu trayectoria periodística, por la seriedad con la que la encarás. Gracias. En serio te digo, sin ningún... Te extrañamos. Bueno, aquí estamos para cuando gustes. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a vos. Ricardo Alfonsín.